Imaginemos por un instante una grabación de audio cruda, sin ningún tipo de edición. Ujú. Lo primero que capta el micrófono no es una voz humana, sino una respiración, o sea, completamente errática, Sí. entrecortada. El sonido inconfundible de unos pulmones luchando por extraer algo de oxígeno de un aire que debe ser gélido. Sí, y luego viene ese crujido agudo. Exacto, el sonido de algo rozando contra una superficie muy pulida, seguido inmediatamente por un golpe sordo. Brutal. Y un gemido ahogado de dolor. Quien lleva la grabadora acaba de resbalar y caer a plomo. Eso es. Y por el contexto de las notas escritas a mano que acompañan este archivo, sabemos que es la quinta vez consecutiva que esa persona cae al suelo en apenas unos minutos. Claro, y fíjate que cada caída en ese entorno drena una cantidad de energía que el cuerpo humano simplemente no puede recuperar. Totalmente. El documento que tenemos hoy sobre la mesa es un registro de supervivencia o, más bien, de todo lo contrario. Son las cintas y los apuntes de un explorador al que las bases de datos identifican únicamente como John Doe. Y todo este material documenta su paso por el nivel 44 de los backrooms, un lugar catalogado bajo el inquietante nombre de Bajo el Hielo. Un hombre que, la verdad, le viene como anillo al dedo. Ya ves. El objetivo de esta inmersión de hoy en los registros de John Doe es entender una paradoja aterradora. Verás, el nivel 44 está clasificado como una amenaza de clase 2E. Ujú. La E indica peligro ambiental. Exactamente. Y digo paradoja porque en toda la grabación no hay ni un solo gruñido, ni un rugido. Nada, ni rastro. Cero. No hay monstruos físicos persiguiendo a este hombre. Así que vamos a diseccionar cómo un lugar iluminado solo por una tenue luz azul logra destruir una mente y un cuerpo humano simplemente existiendo. Es que el entorno en sí es el depredador. Y la mejor forma de entender cómo caza a este nivel es analizando su anatomía, claro. A ver, cuéntanos. La cinta de John Doe nos sitúa desde el primer segundo en una red de túneles. Pero hay que descartar por completo la imagen mental de una cueva natural o un glaciar terrestre. Las notas describen una geometría que, desafía cualquier proceso geológico. Son túneles infinitos y perfectos, ¿verdad? Exacto. Hablamos de proporciones exactas, paredes, suelo y techo tallados en un hielo macizo de un tono azul verdoso. Y lo más perturbador de todo es que este hielo tiene una cualidad reflectante casi absoluta. Vale, vamos a analizar esto paso a paso porque esa cualidad reflectante es clave en la tortura del nivel. Sin duda. Según el audio, llega un punto en el que John Doe ni siquiera enciende su linterna. Puede ver el final del túnel gracias a ese resplandor azul omnipresente que rebota por todas partes. Ujú. ¿Un rebote infinito? Pero a ver, si pensamos en la física de esto, estar atrapado en un pasillo donde cada milímetro de las paredes es un espejo perfecto, reflejando una luz azul idéntica, tiene que destrozar por completo la percepción espacial de cualquiera. Totalmente. Es como meterse dentro de un zafiro gigante iluminado por dentro. ¿Cómo sabe el cerebro hacia dónde tiene que caminar? Pues es que no lo sabe. Lo fascinante de esto es que ahí radica el primer ataque directo del nivel al sistema nervioso. Ostras. Sí. En psicología existe algo llamado el efecto Ganzfeld. Ocurre cuando el cerebro se expone a un campo visual uniforme y sin ningún tipo de estímulo diferenciado. Claro, porque para calcular la profundidad necesitamos, no sé, imperfecciones, ¿no? Eso es. Una grieta, una mancha, una mínima asimetría. Al ser un túnel de hielo reflectante perfecto, sin una sola marca, los ojos no tienen dónde anclarse. ¡Qué agobio! Quien camina por ahí pierde por completo la noción de si la pared está a 1 metro o a 50. Madre mía, eso explica el pánico absoluto en la voz de la grabación cuando describen no saber si avanza o si lleva horas caminando en el mismo sitio. Y piensa en el desgaste calórico de eso. A la desorientación visual hay que sumarle que hay fricción cero. Claro, el hielo es un espejo. Exacto. Es tan liso que carece de agarre. Las notas de John Doe detallan cambios de elevación muy agudos. Inclinaciones que literalmente lo arrastran hacia atrás. Cada paso requiere una tensión muscular extrema para no volver a caerse. Caminar 100 metros en esas condiciones tiene que ser el equivalente al esfuerzo físico de escalar una montaña. Fácilmente. Y a diferencia del hielo normal, este no se puede picar. Doe cuenta cómo intentó golpear las paredes con sus herramientas para crear agarres, o al menos para dejar marcas de navegación. ¿Y qué pasó? Pues que el hielo ni se inmutó.
La dureza es completamente antinatural. O sea que te quita cualquier ilusión de control. No puedes alterar el entorno, no puedes hacer un mapa y ni siquiera te puedes fiar de lo que ven tus propios ojos. Nada, estás a merced del nivel. Y por si fuera poco, las notas mencionan que de repente, en medio de estos pasillos tan perfectos, aparecen bloqueos gigantescos. Sí, muros de nieve impenetrable. Exacto, que cortan el paso de golpe sin que haya signos de que haya habido una avalancha ni nada parecido. Simplemente están ahí, forzando a retroceder y empezar de nuevo en este laberinto de espejos. Es una privación sensorial disfrazada de sobrecarga visual. Y justo cuando la monotonía y el frío extremo empiezan a apagar las funciones cognitivas de John Doe, el nivel introduce un elemento nuevo. Un cambio de patrón arquitectónico. Eso es, las aperturas. Las salas de hielo. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Porque al escuchar la cinta en este punto, hay un cambio de tono brutal en su voz. Sí, se nota muchísimo. Pasa de esa respiración ahogada y exhausta a un momento de auténtica confusión. John Doe describe encontrar puertas o huecos en el túnel que llevan a habitaciones. Pero unas habitaciones con un tamaño totalmente aleatorio, ¿verdad? Completamente. Algunas son súper claustrofóbicas, del tamaño de un baño pequeño, y otras se expanden hasta alcanzar el tamaño de coliseos masivos. Y además, la textura del hielo cambia de repente. Ya no es ese espejo reflectante. No, pasa a ser un hielo opaco, como lechoso. Fíjate que la opacidad del hielo en estas salas es un detalle fascinante, porque altera la acústica y la visibilidad, creando una falsa sensación de refugio. Claro. El cerebro humano asocia inmediatamente los espacios delimitados y no reflectantes con la seguridad, con la sensación de estar a cubierto, vamos. Pero lo de la seguridad dura muy poco si nos fijamos en el mobiliario. Y aquí necesito que nos detengamos un momento porque de verdad que esto roza la locura. A ver, Las notas describen camas, sillas e incluso televisores dentro de estas salas. Y absolutamente todo está tallado en ese mismo hielo opaco. un escritorio de hielo, una cama de hielo. Todo de hielo. Pero hay una línea en el diario de John Doe donde relata completamente atónito que uno de esos televisores de agua congelada pareció funcionar por unos segundos. Ujú. Cuenta que emitió algo parecido a estática. ¿Cómo justificamos algo así? Un bloque de hielo no tiene circuitos, no conduce electricidad de esa manera. ¿Estamos hablando de alucinaciones por hipotermia severa o hay algo más siniestro operando aquí? Bueno, descartar todo como una simple alucinación sería subestimar muchísimo la naturaleza de los backrooms. Si analizamos el comportamiento de estas salas de hielo, vemos que también deforma. Es verdad, los apuntes lo confirman. Exacto. Imitan entornos familiares, muestran cocinas, dormitorios infantiles e incluso crean réplicas en miniatura de otros niveles conocidos como el nivel 0 o el nivel 678. Esto sugiere claramente un mecanismo de mimetismo parasitario. Espera. ¿Me estás sugiriendo que el nivel 44 actúa como una especie de depredador que usa señuelos? ¿Como esos peces abisales que cuelgan una lucecita para atraer a su presa en la oscuridad más absoluta? El principio es muy similar. El nivel lee la necesidad desesperada de refugio y familiaridad de quien lo explora, y genera una respuesta arquitectónica a medida. ¡Ostras! Y en cuanto a la televisión funcionando, podría tratarse de una manifestación piezoeléctrica, o quizá las propiedades de un hielo que no está compuesto puramente de agua, sino que actúa como una matriz que proyecta información residual absorbida de los propios recuerdos del explorador. O sea, te muestra lo que necesitas ver para que te quedes ahí parado. Eso es, te engaña. Una trampa mortal perfecta, porque quedarse a descansar en esas salas es una sentencia de muerte asegurada. Absolutamente. El documento subraya repetidamente la inestabilidad de estas habitaciones. Mientras que los túneles son indestructibles, las salas de hielo tiemblan, vibran constantemente. Y ese temblor es la verdadera trampa física. El cambio continuo de forma de la sala provoca un estrés estructural inmenso en el hielo. Placas gigantescas, hablamos de toneladas de hielo opaco, se desprenden del techo de forma totalmente impredecible. Madre mía. Entrar a descansar en una de esas camas de hielo significa aceptar jugar a la ruleta rusa, donde el premio es, bueno, ser aplastado vivo. ¡Qué horror! Eso fuerza un estado de hipervigilancia constante. Imagina el escenario. Te estás congelando, encuentras un lugar cerrado que parece una habitación humana, pero sabes perfectamente que si cierras los ojos 5 minutos, el techo entero podría colapsar sobre ti. Imposible relajarse. Y encima, las temperaturas en estas salas son descritas como aún más bajas que en los túneles. John Doe nota que el frío aquí directamente quema, exige ropa térmica muy especializada, que obviamente él no lleva encima.
Claro. Ese frío acelera el letargo de forma bestial. El cuerpo simplemente empieza a apagar la circulación hacia las extremidades para proteger los órganos vitales. El coste térmico destruye la voluntad. Pero hay un momento de inflexión tremendo en el audio de John Doe, el punto exacto donde la desesperación física pasa a ser terror psicológico puro y duro. ¿Te refieres a los sonidos? Exacto. La hipotermia duele, sí, pero es un proceso silencioso, adormecedor. Lo que empuja a este explorador al límite de la cordura no es la baja temperatura, es el sonido. Los golpes. Cuando llegamos a la segunda mitad de la grabación, la voz de John Doe cambia por completo. Ya no suena solo agotado, suena aterrorizado. Lógico. Y lo repito para tener el contexto claro. No hay entidades documentadas en el nivel 44. Ninguna facción ha reportado jamás un solo monstruo deambulando por estos túneles. Y aún así, se escuchan golpes. Golpes rítmicos, sordos pero muy contundentes. Y el detalle crucial aquí es la acústica del hielo. A ver, en el aire, el sonido viaja a unos 340 metros por segundo. Pero en el hielo sólido, el sonido viaja a casi 4.000 metros por segundo. ¡Madre mía! Eso significa que el sonido llega casi de inmediato, rebotando en todas y cada una de las paredes de forma simultánea. Exactamente. O mejor dicho, llega de una forma que el oído humano no puede procesar direccionalmente. Cuando escuchas un golpe en esos túneles, no puedes girar la cabeza y decir, viene de allí. Claro, el sonido te envuelve. El sonido envuelve todo el espacio, y lo más escalofriante de las notas de Doe es el momento en el que se pega a la pared para intentar aislar el ruido. Uf, sí. Él escribe textualmente que suenan como nudillos humanos golpeando madera, pero resonando desde el interior del bloque macizo de hielo que es indestructible. Desde dentro de la pared. Y añade una frase que, te lo juro, te hiela la sangre. Dice que escucha cosas golpeando las paredes, muchas cosas, y confiesa, no sé si estoy empezando a perder la cabeza. Es que si no hay monstruos físicos persiguiéndote por los pasillos, la paranoia asume ese rol rápidamente. El terror a lo invisible siempre es mucho peor que tener al monstruo delante. Totalmente. A esto sumémosle la imposibilidad física de la situación. Has comprobado de primera mano que el hielo no se puede rayar ni romper. Eres un prisionero en un pasillo irrompible. Sí. Entonces, ¿qué lógica aplica tu cerebro cuando escucha a decenas de cosas invisibles golpeando un muro de metros de grosor a unos centímetros de tu cara? Ninguna. La privación del sueño que mencionamos antes por el peligro de las alas, sumada a este asedio auditivo constante, desintegra la psique humana por completo. Además, hay menciones en los apuntes a otros fenómenos igual de inexplicables. Sí, he visto eso. Rumores de agua fluyendo en zonas inalcanzables, sonidos de líquido derramándose sobre el hielo sólido, o cambios de color en las paredes que imitan la aurora boreal. Todo parece conspirar para mantenerte alerta, para no dejarte colapsar en paz en ningún momento. Es una tortura calculada. Y llega a un punto de no retorno en la cinta donde el propio objetivo de supervivencia de John Doe parece, no sé, desvanecerse. Sí, se convierte en una especie de curiosidad morbosa. El instinto humano de supervivencia es reemplazado por la necesidad desesperada de entender la anomalía. Querer saber a toda costa. Las preguntas de quién está atrapado ahí dentro, o si son ecos de otros exploradores que murieron antes, acaban superando el deseo de salir. Claro. Él mismo lo plasma en su nota final con un fatalismo demoledor. Dice, antes de desaparecer en el frío, obtendrás tus respuestas. ¡Qué fuerte! Una nota trágica que nos obliga a analizar la logística más cruel de este nivel, que son las entradas y sobre todo las salidas. Entonces, ¿qué significa todo esto? ¿Cómo terminas atrapado en esta pesadilla geométrica y auditiva para empezar? Pues las formas de acceso al nivel 44 parecen dictadas por una malevolencia muy deliberada. Las fuentes hablan de puertas en otros niveles que cruzas y, fíjate en esto, en el instante en que apartas la vista, desaparecen de la existencia. O caídas a través de bloqueos que parecían completamente sólidos en niveles como el 38.1. Todo te empuja hacia abajo. Siempre hacia abajo. Y las vías de escape son incluso más sádicas que las entradas, porque juegan con los últimos vestigios de la lógica de supervivencia humana. A ver, no hay un procedimiento estandarizado ni un mapa para salir. Las opciones requieren saltos de fe que contradicen cualquier instinto básico. Por ejemplo, el asunto del goteo. John Doe menciona en un momento de la grabación haber creído escuchar agua cayendo desde el techo del túnel.
Y en un entorno de temperaturas bajo cero, escuchar agua líquida es el único indicio real de calor. Es tu cerebro gritando, oye, ahí hay una fuente térmica, ahí hay descongelación, tienes que seguirla. Y en teoría, seguir ese sonido podría ser la única ruta viable hacia los niveles 30 o 37. Pero requiere una concentración inhumana para aislar ese leve goteo entre la cacofonía de los golpes que provienen del interior de las paredes. Es que tiene que ser imposible concentrarse. Y si fallas, o si te desvías, el nivel te ofrece una alternativa aún más oscura para salir. Literalmente oscura, sí. La otra salida documentada exige que el explorador descienda todavía más, hacia las zonas inferiores del nivel, y camine directamente hacia la oscuridad absoluta. Apagar la linterna. Exacto. Apagar cualquier fuente de luz y avanzar a ciegas, por un suelo completamente resbaladizo. Lo cual, de repente, te arrastra sin previo aviso al nivel 6. Pensemos en la ironía tan cruel de eso. El nivel 6 es uno de los entornos de oscuridad total más hostiles y peligrosos de toda la red de los backrooms. Sí. La única forma de escapar de la congelación perfecta y azul del nivel 44 es abrazar la oscuridad mortal de otro infierno distinto. Es como si el nivel te diera a elegir la forma exacta en la que quieres perder la cordura. Es la trampa perfecta. Juega con la poca esperanza que te queda. O persigues una gota de agua ilusoria hasta caer totalmente exhausto, o caminas de forma voluntaria hacia el abismo. No hay buenas opciones. Ninguna. Toda esta odisea, leída a través de los lamentos de John Doe, revela algo muy profundo sobre la fragilidad de nuestras propias estructuras. En un momento de la cinta, él murmura sobre su pasado, sobre sus interacciones con grandes facciones de los backrooms, como el MEG. Ah, sí, la parte política. Habla con muchísima frustración de cómo los grupos humanos no logran unirse. Se queja de la burocracia, de las disputas ridículas por controlar pasillos vacíos. Y todo ese lamento subraya el contraste brutal con su realidad inmediata. Porque claro, en el nivel 44, las facciones, las ideologías y las disputas políticas no tienen ningún peso. Ni el más mínimo. Frente a las leyes inmutables de la termodinámica, frente al calor abandonando tu cuerpo hacia un sumidero infinito de hielo reflectante, la sociedad entera colapsa. El nivel impone un aislamiento existencial absoluto. Al final, no importa a qué grupo perteneces, solo queda la fricción cero, la gravedad arrastrándote hacia abajo y tu temperatura corporal bajando grado a grado. Es estar solo a un nivel casi cósmico. Quienes nos escuchan y sigan este análisis de los apuntes de John Doe, creo que no pueden evitar quedarse con una imagen grabada a fuego en la mente. Desde luego. Visualicemos a ese explorador arrastrando los pies en un túnel que no termina nunca, la piel quemada por el roce continuo con el hielo, el entorno bañado en un resplandor azul inmutable que no te deja medir distancias, y un silencio absoluto que es profanado intermitentemente por el sonido de unos nudillos golpeando la pared desde adentro, como pidiendo salir. Es una imagen desoladora. Esta inmersión nos deja clarísimo que el terror más puro no necesita tener dientes, ni necesita perseguirte gritando por un pasillo. A veces la amenaza es simplemente la quietud implacable de un entorno que está diseñado para consumir tu voluntad. Pero al conectar todos estos datos físicos que hemos estado repasando, hay una última pieza del rompecabezas que, a mi parecer, resulta aún más perturbadora, y creo que es fundamental ponerla sobre la mesa antes de terminar. A ver, cuéntanos. Recapitulando todo lo dicho. Los túneles del nivel 44 tienen una geometría tallada a la perfección, sin ninguna falla geológica natural. Las paredes están hechas de un material completamente indestructible para las herramientas de cualquier humano. Y, como hemos dicho varias veces, no hay absolutamente ninguna entidad confirmada patrullando libremente por esos pasillos. Combinamos la indestructibilidad perfecta del contenedor con la total ausencia de amenazas externas rondando, y a esto le sumamos esos golpes incesantes y desesperados que vienen del interior del hielo, la conclusión lógica es bastante escalofriante. ¡Ay, madre! ¿Y si el nivel 44 nunca fue diseñado para ser un área de tránsito o un nivel de exploración? ¿A qué te refieres? Pues que la arquitectura tan perfecta y los muros invulnerables apuntan a un propósito muy específico de contención. Todo sugiere que estamos caminando básicamente por los pasillos de una prisión criogénica de escala masiva. ¡Ostras! Una prisión infinita construida no para mantenernos a los exploradores dentro, sino para mantener congelado lo que sea que esté haciendo ruido detrás de ese hielo. Eso es,
Consideremos los reportes de agua goteando, o esos rumores persistentes de un océano inmenso atrapado sobre el techo del nivel. Ya. La pregunta que de verdad debería quitarnos el sueño esta noche no es cuántos exploradores van a desaparecer en el frío. ¿Cuál es entonces? La verdadera pregunta es, ¿qué le pasaría al ecosistema entero de los backrooms si ese supuesto océano superior comenzara a calentarse? Si el hielo indestructible de las paredes del nivel 44 alguna vez se derritiera, liberaría de golpe a todas esas legiones invisibles que llevan eones golpeando desesperadamente el cristal, simplemente esperando su momento para salir.